Bien, retomamos entonces. Si me permiten, déjenme consultarles sobre lo que dijo Fernández, que fue lo que vimos en el tape, el presidente argentino, que invita a nuestro presidente electo a pensar dos veces sobre esta iniciativa de atraer residentes e inversión extranjera en nuestro país, puntualmente Argentina, ¿no? ¿Es un consejo sano? ¿Es una intromisión en la política uruguaya? ¿Es un botijeo? ¿Cómo lo interpretan? Una amenaza. Es una amenaza. Acá lo que está en juego es la doble imposición, la doble tributación. Ellos están muy preocupados porque se vayan capitales argentinos y que se vengan al Uruguay. Y entonces quieren tributar ellos sobre esos bienes. Bueno, de hecho ya lo plantearon, ya lo plantearon. 30% por sobre cualquier inversión en dólares. De lo que está hablando la calle es de flexibilizar una regulación que es muy estricta en el Uruguay. No se pide solo lo que dijo Germán Cardoso de la inversión de 1.800.000 dólares. Se pide además que vengan a residir al Uruguay por lo menos 6 meses y aparte de eso, que la mayoría de los bienes que están en juego sean bienes en el Uruguay. O sea que si hay una disputa para ver dónde está la actividad principal económica. Claro, porque vos decís, bueno, te vienen a vivir acá, pero siguen con toda su actividad en Argentina. Bueno, ¿cuál sería el beneficio? Es que, más allá del directo y el obvio, que va a beneficiar a una institución educativa puntual. Sí, sí. ¿No? El tema es qué Estado es el que va a pedir la tributación y ahí el Uruguay tiene tratados y convenios de doble imposición con 23 naciones, entre ellas Argentina, Brasil, el Reino Unido, Australia, España, etc. Entonces lo que está en juego acá me parece que es la amenaza que le hace de que, bueno, yo voy a tomar tu actitud como una rescisión del acuerdo que tenemos de doble imposición. Bien. Y capaz que tomo medidas paralelas, medidas espejo para seguirte perjudicando. ¿Cómo lo pensás vos, Pepe? Sí, coincido totalmente con Rodríguez Pupo. En la pausa habíamos estado hablando de ese tema. Para mí también el tema de la doble tributación es clave en todo esto. Fernández necesita caja, viene de un país muy complicado, con una deuda enorme con organismos internacionales y obviamente lo que menos necesita es que se le vayan capitales fuera de su país, que de hecho tiene muchos fuera de él, ¿no? Si acá hay 24.000 millones afuera, no sé cuánto puede llegar a ser la suma de que hay fuera de Argentina. Vero. Es la política, ¿no? Digo, Fernández hace su juego, cuando le tuvo que pegar al Frente Amplio, le pegó al Frente Amplio, en campaña lo escuchamos hablar, lo vimos hablar del tema de la valija y demás. Ahora le pega a la calle Pou porque sus intereses son, por supuesto, económicos, como dicen aquí los compañeros, y también está marcando la cancha desde el punto de vista del relacionamiento. Digo, más allá de la intromisión o no, le importa muy poco si es intromisión, lo que le está diciendo es, bueno, mira... Y más allá del cariño que le tiene a la familia. Te tengo cariño a tu familia, pero con nosotros no te metas. Y hay que ser justos, ¿no? La calle Pou no habla de los argentinos, habla de los vecinos del Mercosur, pero después empiezan a dar determinados datos y esto a la prensa en Argentina aparece ya con esa cifra de los 100.000 argentinos. Exacto. Y entonces, claro, digo, necesita dar señales Fernández de, bueno, acá no se va nadie, acá todo el mundo, lo que tiene el dinero aquí, tiene que tenerlos aquí, pero tampoco es un fenómeno nuevo que se le pueda adjudicar a nadie, porque, digo, todos vimos lo que ha sido el crecimiento de la inversión argentina en Uruguay con gobiernos del Frente Amplio en este último tiempo. ¿Pero que no eran cagadores esos? El mercado inmobiliario, algunos no lo serían. Después tenés a Balcedo, que tenía el cerro. Aclarando que lo de cagadores, estoy citando las palabras del propio expresidente Mujica. Habrá de todo, ¿no? Pero digo, no es nada nuevo que los argentinos vienen a invertir a Uruguay. Es reciente, lo han hecho con los gobiernos del Frente Amplio, así que sí creo que hay una señal muy clara que es complicado para los inversores instalarse en Uruguay. Lo dijo el propio embajador de Estados Unidos ahora en diciembre, ¿no? Dijo, qué difícil la hacen, ¿no? Cuando se trata de invertir y de hacer negocios, así que me parece que debe ser por ese lado, sin ponerles nombre ni número, sino simplemente decir, bueno, ¿qué queremos? Bien. Bueno, queremos que vengan extranjeros, queremos que inviertan. La residencia es clave en esta propuesta, ¿no? Ahora, lo de la residencia es clave. También tengo que decirte que tenemos que ser, digo, bastante menos hipócritas, ¿no? Porque a unos les llamamos inversores y otros son inmigrantes que nos vienen a quitar el trabajo. Vamos a ponernos de acuerdo de hacer una política pero esto fue bien claro, están hablando justamente de inmigración de poder adquisitivo alto, no se está disfrazando. Bueno, pero para los demás no tenemos muchas propuestas, no tenemos nada. Fernández lo que hace es un mensaje político, una advertencia
Y, ¿Lo tomas como una amenaza tan duro como lo plantea Rodríguez Pupo? Yo lo tomo como un mensaje político. Bien. Ese mensaje político de Fernández, yo le diría a Fernández, ocúpese de su Argentina, y el Uruguay no va por ese lado. La medida del presidente electo tiene que ver con estimular que vengan más personas a radicarse aquí en Uruguay, que se flexibilicen las normas. Eso genera en la economía un aumento de población y por tanto mayor volumen, una aceleración de la economía, mayor compra, mayor índice de compra, volumen, y eso genera reactivar la economía nacional. Esa política tiene que ver con la reactivación de política interna nacional del Uruguay. Y si son argentinos, que hoy la vara está muy alta para poder venir a invertir y hay que flexibilizarlo, pero eso significa bienvenido. hacerse los distraídos con ingresos capitales cuestionables. No tiene absolutamente nada que ver. Esto no tiene nada que ver con las listas negras, no tiene nada que ver con paraísos fiscales, tiene que ver con estimulación de la economía. Alejandro. Sobre este tema todavía nos está faltando más información, ¿verdad? Lo que planteó la calle Pou fue una iniciativa que yo entiendo que son los riesgos de plantear a veces grandes ideas que de alguna manera pueden ser libremente interpretadas en una dirección o en otra. Lo que no podemos hacer, me parece, en este sentido y en esta coyuntura, y mucho menos con estos temas, es hacernos los chanchos rengos y los distraídos acerca de la historia. Y yo agregaría, de la historia reciente del Uruguay. Porque si bien es cierto que cualquier país del mundo necesita de los inversores y muchos de esos inversores son capitales que vienen de otros lados y eso es legítimo y está bueno. Y a Uruguay, de hecho, en el último tramo histórico le ha ido bien con las inversiones, también es cierto que a veces utilizando facilidades que los estados, las repúblicas dan, Uruguay fue propicio durante mucho tiempo, lamentablemente. En ese sentido, bueno, en efecto hubo personas que vinieron a hacer sus buenos negocios, trabajando, invirtiendo como corresponde, y hubo también los que llamarían Mujica los históricos cagadores. No nos hagamos los distraídos todos, ¿verdad? A menos que todos hayamos nacido después del 2002, ¿verdad? Todos nos acordábamos de bancos fundidos, de malas acciones en ese sentido, de las AFIS y el rol tristísimo que jugaron en Uruguay. Así que en ese sentido, yo veo con buena iniciativa que haya que flexibilizar regulaciones respecto a residencia legal y fiscal en la medida que no comprometan lo ganado por Uruguay, que es credibilidad internacional. Pablo. Parecería ser que no se entiende algo que es 2 más 2. No tiene mucho para discutir el tema, o el que quiera discutirlo porque tiene una intencionalidad, como bien dice Diego y Juan, y política. El tema es muy sencillo. Lo que se está buscando aquí es simplemente flexibilizar para poder obtener la residencia fiscal. ¿Para qué? Para poder invertirlo. Esa es la realidad. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que sucede acá? El tema que tenemos es el siguiente. Hoy en día, para obtener la residencia fiscal, estamos hablando de que se necesita tener bienes por $1.700.000 o un giro de inversión por $5 millones o algo por el estilo. Y ese es el parámetro que se busca bajar. Yo escuché por ahí que decía Tabaré Vázquez que eso ya se había intentado hacer acá con el gobierno de Mujica cuando trajo a los refugiados sirios y demás. No, pero eso es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Los sirios era otra cosa, inclusive se les iba a pagar un sueldo y al final se terminaron yendo. Digo, esto es algo muy simple y muy sencillo. Todos, ¿no? Lo que se hace es, se apunta a un determinado grupo de personas con determinado capital para que pueda invertir. Y para que pueda invertir hay que facilitarle obtener el domicilio fiscal. Acá no se trata de ponerse en la lista negra de la Unión Europea que se creó en el año 2017 ni nada por el estilo. Si le quieren buscar alguna otra vuelta, pueden buscarle. La realidad es otra. Sí, pero también es cierto que dentro de la propia coalición, en ese documento y compromiso firmado, más allá del estar de acuerdo en la no obligatoriedad de la inclusión financiera, lo que remite a ciertas regulaciones o normativas del BCU, allí no estuvieron tan de acuerdo. O sea que hay que esperar a ver cómo se termina de formular este proyecto de ley de urgente consideración para poder seguir, bueno, analizando estos asuntos. Con muchos titulares y poco desarrollo informativo. Por eso estuvo bueno que Cardoso ahora lo tuviéramos ampliando un poco la información, porque teníamos un título. Pero justamente por eso que dice Victoria, claro. ¿no? Tenés titulares porque no tenés los detalles de los acuerdos. Creo que la clave sigue siendo el 1 de marzo. Alguien nos escribía por ahí, ¿por qué están tan preocupados los periodistas por conocer lo que es la ley de urgente consideración y no lo estuvieron antes por conocer otros proyectos del Frente Amplio? Deberíamos estar preocupados todos los ciudadanos por conocer qué es lo que contiene ese proyecto, porque entre otras cosas estaríamos debatiendo con más precisión acerca de estas iniciativas. Tenemos que cerrar, sí, tenemos que ir a la pausa, señores. Lo que quede puede ser siempre a la vuelta, pero no me quiero ir a la pausa sin plantearles un caso de solidaridad. Se está necesitando la colaboración de todos. Valentín, que todavía no nace. Valentín tiene una cardiopatía denominada síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico.
y va a tener que operarse al nacer en el mes de febrero en Estados Unidos. Precisamos de la colaboración de todos para hacer eso posible y están por allí las donaciones, las cuentas en el Brow, Caja de Ahorros, están en Hábitat, todos por Valentín, y en Red Pagos, todos por Valentín. Nos agradecen de corazón Ceci, Sofi y Fabi. Además hay una paella solidaria, como estaban viendo allí el sábado 18 en Punta del Este, para recaudar fondos. Pausa y ya venimos. Las gaviotas